Bienvenidos a mi nuevo canal, El Código Abierto. Empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal, un capítulo que la verdad que esperaba con mucha ilusión. Haremos más acerca de este mismo tema porque se ha quedado gente sin poder venir, pero bueno, ya veréis más capítulos. Y nada, os voy a presentar, hoy vamos a hacer el capítulo acerca de la oposición ya acabada, con 3 alumnos míos que lo han hecho muy bien, la verdad, estoy muy orgulloso de ellos. Y vamos a hacer las presentaciones. En primer lugar tenemos a Miguel, que es el número 1 de la promoción. Así que enhorabuena, Miguel. Gracias. Bienvenido a mi canal. Muchas gracias. Y Enhorabuena a ti también. muchas gracias. Miguel, aparte de ser registrador, el número 1 de la promoción, es notario de hace 2 promociones. Sí. Y bueno, nos va a dar un poco la visión acerca de diferencias entre la oposición, qué tal ha visto esta oposición, qué tal ha visto también la preparación que hemos hecho desde la academia, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas ¿no? para el futuro. Luego tenemos a Carolina. Carolina también ha sido una alumna magnífica. Yo siempre digo, aunque a ella le da vergüenza que ha sido mi mejor alumna, por lo menos ha sido la que más ha interiorizado mis conocimientos. Así que nada, bienvenida. Gracias. Tenéis que hablar un pelín más alto, ¿eh? Gracias. Vale. Pues eso, Carolina tiene además una vocación muy fuerte para la preparación, así que luego hablaremos qué planes o qué proyectos tenemos en común. Y nada, también que nos dé un poco su perspectiva desde Granada, que es donde preparó ella principalmente los exámenes orales, aunque conmigo también. Sí, una vez al mes. Una vez al mes más o menos cantaba conmigo. Y bueno, también acerca de sus exámenes, cómo fueron, que yo tuve la suerte de presenciar los 2 exámenes y luego el examen práctico, ¿vale? Y luego tenemos a Antonio. Bienvenido, Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias. Otro alumno magnífico, desde luego. Antonio tiene también una historia un poco especial acerca de la preparación, porque bueno, tuvo un problema de la vista que luego Sí. podremos comentar. De hecho, nos conocimos derivados de ese problema porque le opositaba a notarías. Su padre es notario aquí en Madrid, al cual le mandamos un saludo desde aquí, porque ya lo considero Para casi- cuando lo vea. lo considero un amigo. Aparte de que, bueno, es un magnífico notario, un magnífico tribunal también que fue, ¿no? También. Y nada, podremos hablar también un poco de todo. Sí. Así que nada, bienvenido. Y la idea de esto es hacer una charla distendida, ¿vale? En la que os sintéis cómodos y empezaremos a hablar, ¿vale? Pues nada, voy a plantear así una pregunta para cada uno, ¿no? O para todos en general. ¿Cómo os sentís después de haber aprobado? ¿Cuáles son vuestros sentimientos? Yo diría que más que alegría es alivio. Es quitarte una carga pesada Liberación. que llevas Sí. encima de la espalda durante mucho tiempo y que no sabes si vas a poder quitarte o no. Joder, Es como eso- llegar a la cima de la montaña y coger la mochila y tirarla hacia abajo. efectivamente, es un sentimiento, yo por lo que recuerdo, exacto, es como de alivio, de decir ya no tengo que volver a estudiar, ¿no? Liberación más que nada. No volver a empezar con el tema 1. Bueno, hay que estudiar siempre. Exacto, Actualizar. Pero Pero no- no para examinarte o superar una prueba, entonces cambia mucho. exacto, o sea, no podemos volver a decir estudiar 10, 12 horas al día, salvo que ahora te quieras meter con una tercera oposición, que supongo que no se No, aparte que, a ver, memorizar con literalidad artículos de leyes es una cosa muy dura que además en el día a día en la profesión no se hace porque no tiene mucho sentido tampoco y es lo duro, ¿no? Sí, de es la muy oposición. duro, desde luego. O sea, estudiar así a nivel de literalidad tan extrema que se pide, que además yo como preparador de orales soy un tío muy exigente con la literalidad, porque eso es considero verdad. que Doy es fe, un poco- doy fe. considero que es un poco lo que te garantiza el aprobado, ¿no? Bueno, de Es hecho, objetivo. ayer hablando con el tribunal Sí. nos lo dijeron. Nos dijeron Derecho positivo. que estuvieron valorando que es muy interesante y que lo más objetivo, o sea, lo primero que se busca es el derecho positivo. Si tú expones el derecho positivo bien, no te pueden suspender. O sea, eso lo dijeron así. Claro. Luego se valoran más cosas, esquema, claridad,
orden, dicción, que vocalice, y por último la doctrina y jurisprudencia, pero la base, si tú te sabes el derecho positivo, lo dijo así la vocal del tribunal, no puedes suspender, no puedes. Pues mira, me alegra porque eso siempre ha sido lo que yo he pensado. Y mi preparación siempre va en esa línea. O sea, a mí no me vale de nada el tío que te machaca la doctrina, la jurisprudencia a un nivel excelso, como Antonio hacía reiteradamente. Pero también hay que tener... Era muy literal. Y muy también literal. tenías la literalidad gracias a eso, ¿no? Pero yo siempre premio mucho más la literalidad que la doctrina. Y creo que es el punto donde hay que atacar, ¿no? ¿Tú, Carolina, qué opinas de la Sí, o literalidad? sea, yo creo que para tener literalidad tienes que tener un buen preparador que te exija literalidad. Porque sí, creo que la literalidad se coge en los primeros años. Exacto. Como tú no Sí. cojas literalidad los primeros años, luego entra una vorágine que es imposible que cojas literalidad porque no te da tiempo por el ritmo de la oposición. Exacto. Así que Yo una cosa que hacía cuando estudiaba los civiles era, veía el tema, veía los artículos que abarcaba Sí. y lo que hacía era estudiarme esos artículos del código civil. Lo Estaba a lo mejor primero. 2 o 3 horas solo machacando Claro. los artículos. Y Sí. luego ya me estudiaba el tema, enmarcando los artículos en cada epígrafe y tal. Yo hacía igual. Para hacer eso, es verdad, la primera vuelta y las 2 primeras vueltas es algo que se te queda ya Sí. para siempre y que te permite ser literal, da igual el número de meses que Sí. pasen o Años. convocatorias si Sí, por desgracia justo, suspendes justo. alguna. Es que yo con la literalidad siempre tengo una frase que es que la literalidad es una Claro. forma de ver, o sea, forma de estudiar. O sea, Sí. tú puedes estudiar como en la carrera, que estudiabas más, oye, pues entiendo los Comprender, conceptos sí. y el artículo me acuerdo un poco del número y digo de lo que va. O decir, no, es que esto me lo tengo que estudiar literal de verdad, y literal de verdad es como estudiarte cuando eras pequeño el Padre Nuestro, que Sí. ya te sale automáticamente en cualquier circunstancia. Pues eso es lo que se convierte un poco en los artículos, ¿no? O sea, yo a veces pienso que el conocimiento que adquieres en esta oposición es tan completo y tan profundo que en realidad el lugar donde lo guardas en tu cabeza es como tu nombre o tu fecha de nacimiento. O sea, no sabes de dónde sale, pero sabes que está, ¿no? Y es algo ya que es muy natural. Y eso solo se consigue con la literalidad. sí, sí. Yo lo que diría que te permite la literalidad es tener unos cimientos, una base muy buena, que luego el día del examen, como vas a estar más nervioso y demás, te permite tener una base sólida y que puedas, entre comillas, patinar más. O sea, es decir, te da un margen. Desde luego, si tú en tu casa ya tienes que estar explicando y no te sale, ya vas mal. Sin embargo, Claro. si tú sientas unas bases fuertes porque te lo han exigido, te queda un pozo muy bueno. Y el día del examen puedes tirar de ese pozo. Sí, Exacto. y que luego al final la doctrina es comprensión. Sí. Al final no tienes ni que repasarla porque Exacto. si comprendes el concepto vas automático. La literalidad sí. Por ejemplo, tú me dijiste, repásate solo el Código Civil, solo el código que es lo que tú hacías. Exacto. Pero si no llevas literalidad en un principio es imposible, porque te da inseguridad, porque al 100% literalidad no la llevas. Y que la valoración también de la doctrina y la jurisprudencia es mucho más subjetiva. Ya. Hombre, claro. Que lo que es Porque objetivo. el tribunal no tiene temas delante de Sí. oposición ni los carperi. El tribunal tiene el Código el Código Civil, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley hipotecaria. Entonces, La ley si cambiaria. tú lo que es derecho positivo, completamente objetivo, lo estás diciendo tal cual, oye, a lo mejor citas una resolución que interpreta una cuestión de una manera que al presidente del tribunal no le gusta porque tiene la posición contraria. Bueno, Efectivamente. pero si tú estás diciendo el derecho positivo bien, No hay duda. apruebas y con nota. Sí. Es decir, ya doctrina y jurisprudencia son florituras, es verdad, son florituras. Pues bueno, pues te da- ¿Y qué opinas, ya que tú vienes de los dos mundos, ¿no? De la notaría del registro, a nivel de preparación de la oposición, ¿crees que es más difícil registros? O sea, porque para que la gente que no esté metida, últimamente están saliendo más plazas de notarías que de registros, ¿no? Esta próxima convocatoria que se prevé ya para empezar en septiembre, octubre de este año, plantea ya 140 plazas con, creo que son 15 o 16 reservadas para personas con discapacidad, por lo tanto, efectivas hay como 124 más los que puedan venir, ¿no? Eso evidentemente produce quizás un poco una bajada de nivel. ¿Tú eso lo has vivido o es una perspectiva desde fuera? Bueno, es verdad que se presentan también más opositores a notarías, pero no en la misma proporción en que se aumentan las plazas. Claro. Es decir, tradicionalmente, bueno, esta convocatoria es verdad que han salido más, pero bueno, por ceñirme a los últimos años era 45-90, ¿no? Era el doble. Y a lo mejor creo que registros se apuntaba a unos 600, 650 y notarías 800, 850, que no es el doble de lo que es venta Claro. de registro, con lo cual, bueno, yo creo que eso sí que puede repercutir, sobre todo en los exámenes orales, en el sentido de que, aunque el temario es muy parecido y siguen siendo 350 temas, a lo mejor un examen flojillo,
que puede estar ahí entre la prueba y el suspenso, puede ser que en registros te lleve al suspenso y a lo mejor notarías pues te lleve a la prueba pues porque hace falta meter más gente para los siguientes ejercicios, lógicamente, porque si no llegarían al tercer ejercicio sin gente, ¿no? Y eso tampoco es lo que se quiere. Luego, pero vamos, la diferencia es más esa. Es decir, hay que estudiar los mismos temas, también hay que estudiar con literalidad los artículos y a lo mejor la diferencia es, para los que van muy bien es igual en los dos, o sea, si vas muy bien irías muy bien en registros, a lo mejor es para los que están un poco, que si sí, que si no, dudoso, ¿no? Y luego en el dictamen yo creo que ya sí es igual de complicado, porque vamos, yo hace 3 años éramos 63 para 45 plazas y este año incluso al revés éramos 56, quitando discapacidad para 45, con lo cual no puedo decir que haya sido más fácil el dictamen en notarías que en registros. Sí, porque en notarías, bueno, en registros también, pero en notarías también se da mucha importancia al dictamen. Entonces, a lo mejor se sacrifica un poco el no subir tanto en niveles orales para garantizar que haya un dictamen competitivo. Entonces, la diferencia yo creo que estaría ahí. Desde luego, o sea, eso es una cosa que luego incidiremos bastante. Hoy en día el tercer examen, o sea, es completamente decisivo. O sea, ya hay un cambio que yo diría desde casi el 2008-2010 hay un cambio de mentalidad claro acerca del dictamen y se quiere que el dictamen sea, o sea, que los dos orales sean un trámite. Es ganarte un derecho para estar en el tercero, que es el que, digamos, va a marcar al final, incluso a nivel de nota, porque es el que más nota te puede dar. Sobre todo en notarías. En notarías, sí, es verdad, porque es el doble de los orales te puntúan solo entre 5 y 7. En cambio, el dictamen es entre 5 y 19 o 20. Es decir, puede haber alguien que tenga la mínima nota en los orales y haga un buen dictamen y se plante el número 10 de la promoción de repente. Y al revés, gente que haya sacado buenísimas notas en los orales y que hace un dictamen que le aprueban por los pelos y pasa de ser el número 1 a... Exacto. No, de hecho pasa. Sí. De hecho pasa y en registros también, pero es que en notarías incluso más. Sí. Que ya se puede discutir si estamos a favor de eso, ¿no? A mí me parece un poco exagerado, pero bueno. Lo cual nos lleva a lo que hablaremos luego acerca de la necesidad de preparar el examen práctico durante casi diríamos toda la oposición. Porque hoy en día dejarte el examen práctico para estudiarlo entre el segundo y el tercero, que es lo que históricamente se ha hecho, es ya, digamos, un riesgo que estás asumiendo bastante importante, ¿no? Porque la realidad es que, como vemos, ese es el examen decisivo. Pero bueno, eso luego lo hablaremos un poco. Ahora todavía un poco desde cada una de vuestras perspectivas. Tú, Carolina, ¿cómo viste el tema de la preparación desde Granada? ¿Tuviste algún problema? ¿Cómo se ve desde ahí la oposición? Porque yo te pongo mi ejemplo. Yo cuando empecé a opositar, opositaba en Oviedo, estaba en una academia en la que éramos pocos opositores. De hecho, bueno, ahora han aprobado 2 de esa misma academia, a los cuales les felicito, que he tenido la suerte también de tenerlas como alumnas a las 2. El tema es, yo lo veía un poco como un mundo allí en Madrid, ¿no? Lo ves un poco, no estás dentro, ¿no?, del mundo. Quería ver si tú tenías la misma perspectiva. Yo sí, totalmente, pero porque creo que las academias como que se centran mucho en preparar el primero y el segundo, orales, y se olvidan del tercero. También creo que porque es bastante difícil y un registrador que no está muy metido en el mundo, no sé, como que coger y decir voy a preparar el tercero sin una trayectoria es bastante difícil. Exacto. Así que yo creo que al final lo fácil es escuchar temas o dar temas, escucho, me limito y tal, y luego apruebas el segundo, te vas a Madrid y búscate la vida. Claro. Y a día de hoy el nivel es muy alto y como tú llegues a Madrid habiendo aprobado el segundo sin una preparación previa, es muy, muy difícil que tú apruebes. Que hay excepciones, pero claro, es muy difícil y pasas un mes fatal, o sea, es innecesario, la verdad. Por eso digo. Y luego también el hecho de, porque esto a mí me pasaba mucho, el hecho de cuando tienes el examen oral tener que viajar a Madrid, que parece como un mundo aparte, ¿no? Verte solo en el hotel, de repente estás en el sitio del examen, bueno, yo porque te acompañaba a los exámenes, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso desde fuera? Yo lo veía como de decir, joder, me voy a un mundo nuevo. Sin embargo, luego cuando ya estaba aquí, decía, si es que muchas veces voy a cantar a la zona de los registros, para mí el día del examen es casi como algo normal o natural, ¿no? Y eso sí que yo lo notaba. ¿Tú lo notabas? Yo también, sí que es una aventura. Claro. O sea, yo qué sé. Ir a examinarte como una excursión, ¿no? Exacto. O ir a examinarte tienes que irte como 2 tu día a días día. antes, o sea, autobús o otro medio de transporte, llegas, maleta, el cambio de horario, llegas cansado, además llegas al examen, agotado. Claro. O sea, y al final, porque yo tenía a Luis, que al final Luis me daba confianza, pero es que muchísima gente va sola. Claro.
quiero decir que al final que te encuentras sola, allí ves que todo el mundo va acompañado, la mayoría de la gente de Madrid va acompañada por sus respectivos preparadores y al final es que yo qué sé, hay como una diferencia Sí. bastante grande. Lo cual hay que intentar, yo creo, a futuro minimizar, ¿no? O Sí. sea, si luego tenemos ocasión de también de influir de alguna manera en ese tipo de academias, ¿no? Hay que intentar minimizar eso. Yo lo tengo una cosa como objetivo, ¿no? Sobre todo para la gente que tengo en provincias, que al final su conexión con Madrid muchas veces soy yo, de que me ven por el online, ¿no? De la clase y luego, claro, muchos me piden, ¿no? Venir, pero otros no me piden tanto y les veo que vienen solos y dices, joder, o sea, Sí. tiene que ser mucho más difícil, ¿no? Y yo eso también lo viví. Y tú, Antonio, te quería preguntar, ¿cómo hiciste la transición de estudiar notarías a estudiar registros y cómo lo viste? O sea, Pero a efectos de lo que es el cambio del programa, de por qué Exacto. hice el cambio, por a qué... efectos porque mucha gente, a mí me contacta mucha gente y me dice, oye, yo soy opositora en notarías, pero me gustaría hacer registros y tal. ¿Cómo lo ves, no? Incluso el otro día tuve una alumna, un inicio de alumna, que venía de Abogacía del Estado. Y me preguntaba, oye, ¿cómo está? ¿No? Y ese, un poco por saber qué decir. Yo siempre lo he visto que la transición es fácil, pero bueno, tú que la has hecho. Bueno, mira, yo te cuento un poco. Yo cuando preparaba notarías, había visto todo el fiscal de notarías, que es prácticamente el mismo de registro. Registros hay que ampliar 4 temas más de fiscal, entonces ahí el cambio no se nota tanto. El civil penal es lo mismo, que es un minuto más, un minuto menos, ahí no hay problema. Pero sí noté mucho un cambio de cara al segundo ejercicio, porque en notarías, el mercantil son 15 minutos, y yo sí que ya había dado un par de vueltas al mercantil de 15 minutos, y en registros lo bajas a 8. Entonces yo notaba mucho, porque yo, por ejemplo, yo recuerdo los temas de la fusión, del aumento de capital, reducción de capital, yo sabía la ley de sociedades de capital literal, y luego pasar ahí de recortar al mercantil de registros, yo sí que lo noté, sobre todo me costaba, porque digo, es que no sé dónde quitar. Y luego, por ejemplo, al revés, me costó, yo no sé si me costó más el reducir o ampliar los hipotecarios, pues claro, yo es que de hipotecario tenía unas opciones muchísimo más básicas. Yo, por ejemplo, yo aquí en registro sí que se nos exige, sobre todo la hipotecaria tiene que ser prácticamente como el Código Civil, tiene que ir todo muy literal, el reglamento menos, pero yo siempre intenté ser más literal ahí, y ahí el cambio sí que cuesta más porque tienes que ampliar materia. Tienes que ampliar materia y no te vale decir, bueno, pues meto un poco de doctrina, un poco de tal. No, por ejemplo, yo recuerdo el tema el tema 25, el tema de la inscripción y demás. O sea, es el 9 de la ley hipotecaria, el 51 del reglamento hipotecario y no hay más. Y eso hay que sabérselo así, así. Además, ese tema es difícil, ¿eh? Sí, es un tema complicado y es que ahí no hay más. Y es que en notarías, por ejemplo, no te da tiempo a decir más cosas. O sea, te quiero decir que hay veces que tienes que resumir, tienes tal. O sea, a mí yo creo que eso me costó más el ampliar los hipotecarios. Pero vamos, que es perfectamente posible. Yo sí que quizá diría que a efectos del cambio, que intente hacerse de una forma madura, es decir, no cambies de un lado para otro, es decir, llevo un año, llevo 2, me cambio, no me cambio, o sea, yo sí que diría intenta madurar lo máximo posible uno de los temarios, y si luego por lo que sea, o sea, vamos a ver, si tú por decisión eliges, yo por ejemplo yo quería ser notario, pero luego al final pues tuve un problema de salud, tuve que renunciar a presentarme en Cataluña en el 23, y decidí recuperarme el problema de salud y decir, pues mira, prefiero coger y irme directamente a registros. Y entonces, claro, yo ahí como ya tenía elegido que era el programa de notarías, yo más o menos ya el programa de notarías lo tenía más machacado. Claro. Entonces, claro, el cambio me costó mucho menos. Ahora, si tú te pones a tontear entre voy a esta, voy a la otra, voy tal, es un mareo, cuesta mucho más la adaptación al programa. Eso es un tema muy importante que yo veo que hay muchos opositores que fracasan en la oposición porque se meten muy rápido en eso, se meten mucha presión de tengo que aprobar en 2 años, cuando esta oposición no es una oposición que, salvo con todas las excepciones, se puede aprobar en esos tiempos, y aún en esas excepciones muchas veces tienes que contar con la suerte de los exámenes. Sí, por supuesto. O sea, eso es una realidad. El temario lleva lo que lleva, la maduración de los artículos es la que es. Entonces, la gente que se mete en esa vorágine de notaría registros, claro, al final no maduras ninguno de los 2 temarios, que es precisamente lo que estás diciendo, te agotas, porque el año de la convocatoria es agotador, ahora hablaremos de eso, y al final yo siempre recomiendo, oye, mira, tienes que empezar en esa vorágine cuando ya te veas lo suficientemente preparado para una, y sobre todo cuando te veas que no aguantas mucho más en la posición, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, yo cuando aprobé, yo ya había firmado notarías y era la primera vez que me estaba planteando ir si hubiese suspendido mi convocatoria. Pero antes ni me lo había planteado, ni había firmado, ni nada, ¿no? Entonces, me gusta eso que dices porque yo lo comparto totalmente, ¿eh? Y es una cosa que yo aconsejaría a la gente que nos está escuchando que lo piense mucho cuando entre en Es eso. que yo, por ejemplo, yo he tardado 6 años en aprobar y yo no firmé notarías. Porque Claro. yo no estaba tan quemada como para decir, si suspendo este año, ir a notaría, porque yo hubiese intentado otra vez registros. Claro. O sea, en mi mente nunca
pensó notaría, si a lo mejor hubiese suspendido en 2026. Es que yo creo que eso es Estoy algo de que acuerdo, te ¿eh? venden. No estoy diciendo nada, pero estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy escuchando, sí. Yo, o sea, eso es algo que yo creo que te meten mucho más en Madrid que en provincias. Yo en provincias me acuerdo, lo normal era ver a la gente que pasaba por la academia tardar 7, 8, 9 años sin ningún tipo de problema y casi era lo que te decían, oye, esto es lo que hay. Lo que pasa es que en Madrid, como tienes más el contacto pues, con la gente que acaba de aprobar, con tal, yo creo que la gente se mete un exceso de presión de aprobar pronto, ¿no? Y eso no es lo típico de No, nuestra y es Madrid, contraproducente. en Madrid es completamente así. Yo creo que no sé si es porque hay malos ejemplos, por el tal, presión hay que aprobar ya, hay que aprobar Sí. ya. No. O sea, que obviamente cuanto antes apruebes mejor, Claro. cuanto antes quites la carga de la posición, pero yo creo que también influye mucho en la decisión que dice Carolina, es decir, no cambio la determinación, es decir, yo creo que también a esto tiene un componente muy vocacional, o sea, Totalmente. también depende mucho de lo que quieras. O sea, yo por ejemplo, yo siempre tuve el ejemplo de mi padre y yo sí que quería ser notario. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que tienes que valorar el otro punto de decir, joder, siguen pasando trenes, porque al fin y al cabo Claro. los programas son parecidos, y dices, joder, voy a coger el tren, o sea, Y además no que puedo tú con el seguir problema de vista Claro, tampoco yo no, sabes yo- si yo te no va- sabía, yo no sabía lo que me iba a aguantar la vista o no, porque ya a mí me lo dijeron, claro, me dijeron, mira, oye, a ti te pasa esto, tienes que quitarte esto cuanto antes. Entonces yo vi el tren y dije, yo tengo que subirme al tren como pueda. Y luego también, y esto Miguel es la persona que mejor nos lo puede decir, la diferencia que hay entre ser notario y ser registrador. O sea, es que muchas veces se plantea como, bueno, voy a hacer cualquiera de las dos como si uno fuera a ser, no sé, hablo un poco sin saber, policía nacional y policía local. Que sí, que cada uno tiene sus competencias, pero que al final es un poco la misma función. Y la realidad es que no lo es. Yo puedo decir en primer lugar que yo hice justo lo que estamos comentando, es decir, yo fui a registros y ya sabiendo muy bien el temario de registro, después de suspender el dictamen de registro hace 4 años, Es verdad que yo ya dominaba el temario de registros, me planteé ir por primera vez a notarías y fui y aprobé. Luego ya pues 3 años más Claro. tarde, pues... Eso también tiene mérito, ¿eh? que también, Entonces, yo he hecho también el cambio de joder. temario, que lo está Claro. diciendo Antonio. lo he Claro, hecho no me también, acordaba yo el de cambio eso, del pero otro sí, sí. punto de Al vista. revés, Sí, justo desde la otra óptica. Para ti es quitar Que no hipotecario. es, es decir, lo de, o incluso aprobar las dos oposiciones no es algo tan raro, o sea, creo que eso a lo No. largo de la vida hay muchos notarios que se han hecho luego registradores o viceversa, no es algo raro, y de hecho a día de hoy, desde la unificación o acercamiento entre los programas de 2015, es verdad que es más fácil que Claro. antes, y antes ya se hacía, pues ahora incluso es... De hecho, yo aprovecho también para decir que es algo bueno, yo creo, para las dos profesiones que haya gente que haga las Totalmente. dos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en eso totalmente. Creo que sea enriquecedor para una persona y también en general para los dos cuerpos. Pero bueno, o sea, tiene su parte de sacrificio de reducir temas. Creo que es más duro ampliar que reducir, porque bueno, si ya te lo sabes, reducir es quitar cosas que te sabes, pero lo que dices te lo sabías ya, ¿no? Sí, pero para Ampliar Antonio no, es más- Yo doy fe de que para Antonio quitar era Sí. la muerte. Sí, Porque ya sí. te lo sabes. Porque Como yo que me te lo da sabía ya rabia. y me daba muchísima rabia. A mí me costó un poco ampliar el temario de mercantil para notarías, porque es que es verdad que, bueno, eso además es una crítica que yo hago, yo creo que los 8 minutos de mercantil y registro son demasiado pocos para ser luego registrador mercantil, aunque es verdad que todo... Pero el mundo entra ojo, como en esos 8 registrador. minutos tienes que hacerlo demasiado. O sea, yo lo que Tienes veo que- del mercantil de registros es que parece una chorrada, No. pero No, es no. muchísimo. Yo me acuerdo que la ley de sociedades de capital no la sabía Sí, ni Te la Literal. tienes que saber en literatura Sí, sí. integral de sociedad. Sí, sí. Que sí. Bueno, pero ya está metiendo 7 minutos más de Sí, no, mercantil en eso está cada claro, tema. eso está Sí, claro. Eh, Eso está claro. Pero bueno, se hace y además si dominas un temario te da tiempo a hacerlo al año siguiente. Es decir, si, pues eso, si te sabes los temas de registros y por ejemplo caes en el dictamen, yo creo que te da tiempo luego a aprobar notarias Sí. y estudiarte los orales y viceversa. Yo creo que eso se puede hacer. Y luego sobre las profesiones, pues yo no puedo hablar de la profesión de registrador porque todavía no he empezado a ejercer. Bueno, Puedo pero hablar de tienes la de contacto notario, con pero claro, registradores. pero bueno, sí, evidentemente son profesiones distintas, aunque es verdad que la finalidad es un poco la misma, es decir, dar seguridad jurídica a los ciudadanos en su relación de derecho privado o en el tráfico inmobiliario registrador de la propiedad o de bienes muebles en registrador de bienes muebles o la seguridad en tráfico mercantil registrador de la propiedad, también notario de la seguridad en tráfico mercantil, lógicamente. Pero el día a día la profesión es muy distinta, ¿no? Lo que puedo decir notario es que es una profesión muy bonita, muy dinámica, que tiene mucho trato con la gente, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, yo es que a mí me gusta mucho la profesión de notario. Yo, vamos, El caso del registrador, pues bueno, no lo sé, dilo tú. Marronazo de- yo la verdad que, o sea, yo creo que, y siempre lo digo, las personas que diseñaron este sistema de seguridad jurídica preventiva eran auténticos genios, porque, o sea,
el sistema que tenemos del doble control, notarial y registral, y que lo que siempre digo yo también, cada uno ve dos cosas diferentes dentro de una misma figura, es fundamental. Entonces, yo creo que son dos funciones que tienen que seguir estando separadas y cada una con su importancia y con sus diferencias. O sea, y por eso digo que no es lo mismo ser notario y ser registrador. No estoy diciendo ni que sea mejor uno ni que sea mejor lo otro. Simplemente son dos cosas diferentes. La profesión de notario tiene cosas muy bonitas que el registrador se pierde, ¿no? Pues todo el tema un poco casi del contacto directo con los clientes, aunque sí que es verdad que los registradores tenemos ese tema de la atención al público que cada vez va a más y también es muy gratificante ver cómo le solucionan los problemas a la gente. Y luego también es verdad que creo que los notarios ven operaciones que nosotros los registradores no vemos, ¿no? Y eso siempre me lo comenta tu padre, cosas que no pasan por el registro y que son operaciones mercantiles muy potentes, que eso yo creo que tiene su punto también, ¿no? Lo que pasa que luego, una cosa que yo creo que es también a destacar es que los notarios tienen la oposición de restringidas, oposición entre notarios, para poder adquirir antigüedad por el hecho de ganar méritos, digamos, en una oposición, ¿no? Cosa que yo también eso me parece muy positivo en una carrera en la que la gente que quiera seguir prosperando puede hacerlo, ¿no? Entonces eso te permite pues acabar de notario de Madrid mucho más joven de lo que te correspondería por escalafón, ¿no? Sí. Y O sea, yo sí que quería hacer otro comentario. Yo creo que la profesión de notario también aporta mucha versatilidad, porque es que en una mañana igual Claro. firmas una constitución de sociedad de capital, que una herencia, que una compraventa, que una innovación de hipoteca. O sea, hay mucho más versatilidad. Yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros que ahora acabamos de ingresar en el cuerpo, pues vamos a acceder a registros de la propiedad, vamos a ver mucho más la materia inmobiliaria, más propiedad, no vamos a tener acceso a esa versatilidad de que bueno, pero puede... luego te vas a encontrar de todo, ¿eh? Eso sí te lo Sí. digo yo, que yo estoy en un registro que a pesar de que es un registro, digamos, de entrada, ¿no? Es un registro muy difícil a nivel jurídico porque yo tengo derecho aragonés, derecho catalán, derecho común, tengo todo tema de fincas, todo tema de... Mejor Al final, referenciación o sea, será- cada problema es completamente diferente. O sea, un registro como el mío te enseña mucho derecho, ¿eh? O sea, yo eso sí te lo digo, hay una versatilidad increíble. Yo por eso siempre, vosotros que a veces me preguntáis, y que luego hablaremos también de qué expectativas tenéis, ¿no? de coger registros sin desvelar nada, porque esto evidentemente es un secreto entre la promoción, pero sí que os animo a que entréis por registros con cierta complejidad, ¿no? Para que aprendáis, para que os foguéis y para que si el día de mañana tienes que coger otro registro porque te viene mejor o porque es mejor o lo que sea, que también es difícil que no te dé miedo, ¿no? O sea, quitar ese miedo cuanto antes y por lo que os digo, porque también aprendes muchísimo desde el registro. Y vale, vamos a seguir hablando un poco de la oposición. Vamos a pasar un poco al plato fuerte de lo que teníamos que comentar, que es el tema del examen práctico, ¿no? O sea, me gustaría, ya que Miguel lo ha comentado, que él os suspendió un práctico, ¿qué diferencias has visto entre la preparación de ese año, de este año? ¿Cómo lo has enfocado? También es verdad que tienes la perspectiva de ser notario, ¿no? Que eso supongo que te habrá ayudado también. ¿Cómo lo has Sí, visto? es decir, a mí me pasó un poco hace 4 años lo que hemos hablado, es decir, yo preparaba en Málaga, muy bueno, pero lo que preparaba eran los exámenes orales y hasta que no aprobé el segundo ejercicio no me planteé nunca Claro. hacer examen práctico. También decir que hay una mentalidad antigua, yo creo, propia de otro tiempo, donde a lo mejor era más fácil aprobar el examen práctico o había menos opositores por plaza, entonces yo siempre lo que había escuchado era que, bueno, que no me preocupara por el práctico, que si me iba bien en los orales y luego leía algunas resoluciones y tal, pues que se aprobaba. También tuve la mala suerte, fue el año del COVID, con lo cual no había casos presenciales, sino que eran telemáticos, es decir, yo me quedé Es a verdad. en mi casa haciendo los telemáticos los casos de la academia. Pero y además nos dejó 3 semanas o algo así el presidente del tribunal. Es decir, yo no iba bien preparado, o sea, suspendí merecidamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue un golpe duro, porque es que además suspender el dictamen, a ver, yo nunca he suspendido un examen oral, pero es un buen guantazo suspender Hombre, el dictamen, claro. porque ya te sabes los temas, a lo mejor incluso vas con buenas notas, te sabes ya la literalidad de los artículos, te lo sabes todo, y en el momento final te mandan un guantazo y te mandan a la casilla de salida. Ponerte al día siguiente otra vez a estudiar el derecho público, derecho privado, pues duele mucho, Hombre. duele mucho. Porque dices, hombre, es que esto ya he demostrado que me lo sé, antes había reserva de nota, ahora no, bueno, en fin.
Entonces, no sé cuál es la pregunta. Sí, ¿qué diferencia has visto entre tu preparación de aquel año y la preparación? Claro, yo ya al año siguiente a notarías, yo ya iba escarmentado, entonces ya desde el primer momento sabía lo que había y de hecho me tocó un número bajo de sorteo, pero si no hubiese tocado un número bajo de sorteo hubiese ido a la primera vuelta al segundo ejercicio, que es lo que he hecho este año además, porque a mí me ha tocado un número alto de sorteo y quería ir a la primera vuelta al segundo ejercicio, también porque, bueno, a ver, que también mis circunstancias personales no me han dejado preparar el dictamen de registro mientras estudiaba los orales, porque estaba trabajando en la notaría. Pero si hubiese sido un opositor ordinario, desde luego me hubiese puesto a hacer algunos dictámenes ya desde hace más de un año, que creo que es lo que hay que hacer en realidad sin sentido de por qué estamos aquí a decir esto, pero no. yo ya fui escarmentado, ¿no? Pero bueno, es una pena tener que suspender para escarmentar, es mejor que te lo digan desde el primer momento justo. y ya vengas en preaviso, ¿no? De lo que hay. Que es un examen muy competitivo el dictamen, porque además es el único examen en donde de verdad compites entre comillas con los demás, que luego es verdad que si lo haces bien apruebas, si lo haces mal suspendes. No es una competición en el sentido de que vayas a suspender porque otro lo ha hecho mejor que tú, habiéndolo hecho tú bien. No, si lo haces bien has aprobado. Al revés, hay gente que lo ha hecho mal, casi todos o todos, y aprobamos. Entonces, tienes que centrarte en hacerlo bien y punto, ¿no? Pero es verdad que es el números clausus real. Exacto. Sí, entonces, bueno, y es un ambiente tenso y además yo tenía la tendencia a pensar, que yo creo que esto le pasa a mucha gente, de que, bueno, tú estás preparando los orales, joder, qué duro, el contrato de préstamo, el depósito, los artículos, no sé qué, bueno, ya en práctico es otra cosa, no es escrito, es tranquilo, vas a clase, te explican, tal. Luego no es así, porque se pasa muy mal, hay una tensión, sabes que te está jugando todo y es duro. Entonces, todo lo que te puedas ahorrar de sufrimiento y todo lo que puedas venir ya preparado de antes, pues hay que hacerlo. Entonces, yo por hablar por mi caso, ya terminar de hablar, yo al año siguiente notarías, me examiné los primeros, pero digo, si hubiese tenido un número de sorteo alto, hubiese ido a primera vuelta para tener tiempo, tuve 3 meses para preparar y me lo tomé muy en serio, por eso me fue muy bien. Claro. Luego ya con registro este año es verdad que el estar trabajando, vamos, también lo digo en general, si hay algún notario registrador que si estás ejerciendo, hombre, pues presentarte a las otras oposiciones te va a resultar más fácil. Probablemente porque ya en tu día a día, como dices, en el registro o en la notaría estás resolviendo problemas prácticos en realidad y estás estudiando, aunque lo hagas sin darte cuenta. Entonces resulta más fácil. Y que al tercero hay que añadir el componente de cansancio, lo cansado que llegas. O sea, llegas mentalmente muy tocado. Luego te metes en un mundo nuevo, muchísima presión. De repente tú estás sola en una habitación opositando, estudiando tus temas que tu mayor vida social es el día de descanso, de repente llegas a socializar, a hablar con gente que no conoces, meterte en un aula tipo universidad, que un ponente te dé una clase de una cosa que cada uno tiene su perspectiva. O sea, es como yo lo pensaba, decía, es que esto es un experimento social. Te colocan aquí y sobrevive. Por eso creo que la preparación del tercero desde un inicio es fundamental. Porque tú ya tienes un esquema, tú tienes una base. Y ya ahí es adornar. Mira, como yo siempre digo, y esto tú estuviste conmigo casi 4 años, ¿no? Sí. Casi 4 años desde el principio. Y así es lo que digo, que es que no lo digo por decir, o sea, es que la persona que mejor pensaba como yo pensaba eres tú, o sea, porque también has estado mucho tiempo conmigo, ¿no? Entonces al final yo siempre digo que una persona que se prepara el práctico durante todo el año, al final llega al intensivo y lo único que hace es decir, bueno, pues me convence esta perspectiva que me dan, me gusta esta resolución, pero sobre una base muy potente que ya llevas preparada. Claro, hay gente que cuando tú estás haciendo eso, hay gente que viene de nuevas allí y dice, es que no sé ni lo que hay que hacer en un examen práctico. Entonces, claro, yo que cada vez, gracias a Dios, voy teniendo más alumnos, ¿no? Digo, es que claro, si el año que viene presento a 30 alumnos, son de los 58 que hablábamos, pues 28 pues habrán trabajado mucho menos frente a 30 tíos que ya habrán trabajado durante todo el año, ¿no? Y el tribunal lo pone un examen como este año, un poco más igualador a todo el nivel y no tan jurídico, porque yo creo que quiere igualar. Porque mete un examen muy jurídico y ahí sí se hubiese notado la diferencia. Sí. O sea, yo creo que lo que ha pasado este año con el examen, que entraremos luego, es que se ha planteado un examen muy mixto entre notarías y registros, diría, ¿no? Al final
casi un dictamen civil clásico mezclado con algo de hipotecario. Bueno, de hecho lo dijo ayer el presidente, dijo que él no fue buscando tanto cosas de hipotecas, tal, era un dictamen muy civil en el sentido de Sí. ¿qué es lo que dijo? Miguel dijo que quería... Un examen de derecho civil y Claro. derecho común, que ya solo el derecho común plantea suficientes problemas como para ver si un opositor sabe razonar jurídicamente y buscar soluciones. Claro. Yo le daría la razón, ¿eh? Es decir, es verdad que irse a un caso muy particular de derecho foral o derecho internacional privado, un tema así muy rebuscado, a lo mejor es un elemento que no permite valorar con tanta objetividad a un opositor, ¿no? Si alguien ha dado una clase Sí, de estoy de eso en acuerdo. concreto, ¿no? Y el otro no, a lo mejor el otro pues, sabe más, pero claro, es que has preguntado sobre Lo que esa pasa es que, por cosa ejemplo, concreta, ¿no? el examen del año pasado, porque yo sí que es verdad que intento, y vosotros lo sabéis, yo intento ponerme un poco en la piel de la persona que va a poner el examen, ver el estilo de examen que le gusta, porque bueno, ya tenemos ciertos antecedentes, y son exámenes claramente distintos los que se plantearon, por ejemplo, este año frente al año anterior. El año anterior era un examen que tenía un envoltorio muy extraño, ¿no? Porque era una alternancia de tracto, pero al final el contenido era un contenido muy clásico. Entonces, al final, yo creo que este año ha sorprendido un poco por ese tema, ¿no? De que ha metido cuestiones civiles más profundas. Se parece al de 2021, es decir, Sí, exacto, es del estilo de él. Fernando, el presidente del tribunal, tiene un estilo. Exacto. Y ese estilo es pues que en vez de buscar una nota de calificación con unos defectos muy marcados, es plantear cosas que no están muy claras para ver cómo el opositor trata de resolverlas y razona y sabe fundamentar la solución que está dando, independientemente de que se pueda estar de acuerdo con esa solución, que es muy típico en realidad de un dictamen de notarías. Claro, sí. Plantear un problema y decir esto se podría resolver de tal manera o tal manera. Yo me decanto por Exacto. esto porque esto. Pero ojo, a lo mejor otro opositor dice lo contrario y se puntúa igual, si está bien argumentado. Exacto. Sí, yo lo veo claramente así, ¿eh? De todas formas, el año que viene habrá otro tribunal y se verá un poco también las circunstancias, ¿no? Porque a mí lo que me gusta siempre es tener, digamos, una estructura base que te permita hacer el dictamen, es decir, dar un poco un sistema, que es lo que hacemos en clase, y que luego ya sea cada uno el que sepa entrar Técnica Sí. de dictamen. Exacto, Sí. técnica de dictamen. O sea, porque lo que sí que se puede decir es que en mi clase hay una técnica de dictamen. Sí, eso sí. O sea, te da las bases para aprobar, básicamente. Exacto. Yo eso pienso lo Sí, mismo. O sea, sí. tú puedes incluso profundizar más y sacar un 10, ¿no? O sea, un 20. O incluso puedes decir, bueno, pues voy a más justo, voy a más tal, voy a ser más conservador, pero voy a probar, ¿no? Esa es la idea. O sea, te da la seguridad para poder desarrollar un examen y no perderte durante el examen, porque al final es un examen muy largo, tienes poco tiempo, que al final 6 horas pasan muy rápidas, y si tú no tienes una estructura y una base para seguir, es que estás muy perdido. O sea, tienes difícilmente aprobar, o sea, no apruebas, vaya. Yo sí que diría porque yo justamente lo que es el tercero lo preparé solo con Luis. O sea, Conmigo, Luis me preparó todo. De hecho, yo era el único que empecé solo los horarios con Luis y yo no estaba con nadie más. Y en el práctico, pues es clásico, pues meterse en la Academia de Madrid, en lo del grupo de Galo, algunos preparan con Carmen de Grado, etc. Y Murcia. Murcia también. Y yo fui solo con Luis. Y yo sí que, o sea, mi experiencia es. Luis te da una estructura que es lo más importante porque es que a mí me da igual, yo qué sé, saber si se puede hacer una donación con reserva a la facultad de disponer o no, si yo no sé qué tengo que mirar en el documento Claro, que se me sí. presenta. O sea, yo tengo que saber qué buscar, es decir, pues cojo, por ejemplo, la estructura que planteaba Luis era coger las partes de una escritura, ¿no? Empezabas encabezamiento, comparecencia, intervención, expositivo, negocios jurídicos, ¿no? Entonces, ahí más o menos, pues tú ibas analizando con esa estructura y lo que tú nos das aquí en la academia es esa estructura. Ahora, Exacto. luego, sí es verdad que yo iba también a la Academia General y en la Academia General, pues puntualizabas pues un poco más de negocios, es decir, pues Claro. lo que acabo de decir, pues más pijaditas, por decirlo así. Ahora, sin una estructura, esas pijaditas no te sirven de nada, ¿sabes? Es verdad que yo creo que el dictamen de notarios y el de registros en realidad se parecen bastante, en el sentido de que es un examen donde se te están planteando problemas que hay que saber identificar, que ese es además es lo más importante, saber qué te están preguntando, saber sobre qué quiere el tribunal que te pronuncies o no y no dejar pasar las cosas por alto. En eso se parecen bastante y a la hora de dar una respuesta es verdad que notarías una respuesta u otra o dos posibilidades, ¿no? O 3 o 4 y en registro plantearlo como un defecto argumentándolo o comentar como otra cuestión jurídica lo que sería un defecto, pero en relación a ese mismo problema que estás identificando sobre el que te tienes que pronunciar y sobre el que si no te pronuncias
pues Sí, tienes te pueden problemas. suspender, ¿no? Tienes problemas, ¿no? Pero sí que hay una diferencia que yo sí he visto, que es que en el dictamen de notarías es muy lineal, en el sentido que te van poniendo un caso donde hay una persona que tiene un hermano, que tiene unos padres, que fallece el padre, que luego se casa, que se divorcia, se vuelve a casar, donde pues surge una reserva, hay una donación, que puede haber una reversión, fallece otro, pues muere, premuere, te monta un lío, pero más o menos siempre la manera de resolver el dictamen de notarías es lineal, es decir, tú empiezas a leer y conforme vas leyendo vas apuntando los problemas para luego ir tratándolos. En cambio, en el dictamen de registro, según con qué preparador hables, te dice que se puede resolver por fincas, se puede resolver por negocios jurídicos o se puede resolver también, ¿no?, leyendo la escritura pública. Digo la escritura pues el documento normal que suelen poner en el examen, que puede ser un título judicial o administrativo. Entonces, si no lo tienes muy claro, no lo has entrenado bien, tu manera de resolver el dictamen, que yo no voy a decir que sea mejor hacerlo de una manera u otra, pero si tú no has entrenado tu método, el día del examen estás muerto, porque Estás muerto. no sabes Sí. por dónde, cómo empezar siquiera a abordar el examen. Además, eso lo decía el presidente del tribunal, lo dijo ayer, que cuando vino al curso, pues bueno, pues él opinaba que era esencial leer primero los folios. Otro te dice que no, Claro. que al Sí. final. Otro Yo que tal. opino que eso es lo último. Entonces, es verdad que lo que tú haces a mí me gusta, me parece bien, porque das una estructura que además, bueno, yo decir que estoy en general de acuerdo con la manera que tú lo planteas de hacerlo por partes de la escritura e ir de una manera lineal. No es a lo mejor lo más jurídico, lo más registral, porque en realidad el registro se lleva por fincas, pero es la manera que yo veo que tiene el opositor de no perderse. Al final lo Exacto. importante es tratar todos los temas y exponerlos Exacto. al examen. Ir de manera lineal te va a hacer ser más desordenado a la hora de resolverlo, porque no vas a ir de una manera cronológica probablemente en el examen, o no vas a ir por fincas, que sería más claro, ¿no? Si uno lo tiene muy entrenado por fincas, pues hombre, a mí me gusta, ¿no?, que se pudiese hacer por fincas, pero yo no lo he hecho así, yo lo he hecho de manera lineal como tú lo planteas en los esquemas, porque al final hay que ser práctico, hay que ser inteligente. Hombre. Tú quieres aprobar, no Y quieres poco tampoco, tiempo. no quieres tampoco Y hacer... en poco tiempo. Sí, es que eso esa es la clave. importantísimo. Claro. Es Y Es que juegas si en no contra hubiese del límite de tiempo. tiempo, se puede hacerlo Exacto. como un orden y darle Entonces, forma. a mí me gusta hacerlo como tú lo planteas en los dictámenes, es decir, de una manera lineal, vas leyendo y conforme vas leyendo el caso vas ya apuntando los problemas y resolviendo, planteando los defectos o las otras cuestiones. Yo no sé si es el mejor método o no, pero es un método. Lo que yo quiero decir es que el opositor tiene que tener un método, a lo mejor no es este, es otro, por fincas o por negocios jurídicos, pero tener ese método entrenado para que el día del Hombre. examen no te pille por sorpresa. También decir que también hay que tener un poco de inteligencia en función de qué presidente del tribunal, saber qué tipo de exámenes suele poner o... Exacto. Por ejemplo, pues o Gomeza va a ser el siguiente No se sabe. presidente, no se sabe. Bueno, pues Gomeza puso un examen en 2018, un examen con tropecientas fincas, donde a lo mejor no Supermío. convenía empezar a leer los folios porque uno se podría Exacto. perder mucho. Oye, pues si ese es el presidente, Hay que pues tenerlo puedes en cuenta. tenerlo en cuenta, ¿no? Quiero decir, pero tiene un componente de incertidumbre que en el caso del dictamen de notarías no tiene. En cuanto al dictamen de notarías, siempre se resuelve Sí. o se debe resolver de esa manera, creo yo. Yo, o sea, Equivocado. yo lo que siempre digo a mis alumnos es lo siguiente. Tú en un examen, siguiendo mi método, no puedes plantearte que estás perdido en el examen. O sea, porque yo recuerdo, yo fui el de 2018, precisamente yo probé ahí, y yo recordaba gente que dice, es que iba por la mitad del examen y no sabía lo que estaba leyendo, porque estaban hablando de 10 fincas con 10 historias diferentes. Entonces, si tú en ese momento estás leyendo, yo qué sé, el testamento de no sé quién, la cláusula tal, y te estás planteando si es una desagregación justa o injusta, y de repente te surge a la cabeza, pero yo por qué estoy mirando esto ahora. Claro, es que esa pregunta, entras en barrera en el examen ya suspendido, seguro. Entonces, yo intenté diseñar un método que es un método en el que tú siempre vas a estar guiado. Es decir, yo estoy mirando esto pues porque esto está dentro del contexto de una sucesión. En la sucesión, lo segundo que nosotros miramos es el título material de la sucesión y sobre esa base veremos si puede transmitir o no, si hay comunidad hereditaria o no. Por eso yo diseñé un sistema así, porque yo sufrí ese 2018 y digo, es que es muy fácil perderse. Quizás este año era más difícil perderse, ¿no? Era más claro o no, ¿eh? O sea, Sí, no lo sé. yo creo que dentro de la mecánica de los exámenes de Fernando que hicimos otros años, yo creo que este era más claro que los anteriores. Sí. En el de 2021, por ejemplo, yo volvía sobre la cuestión, esto lo tocaba aquí y ahí también. Yo creo que en ese sentido este año fue mucho más ordenado y eso ayudó muchísimo a aspectos de la resolución del caso. Sí.
A mí sí me gustó. Y luego otra cosa que no estábamos comentando, aparte por supuesto de tener una estructura y tal, que hay que redactar en casa y hay que hacer casos. Pero, o sea, yo creo que eso es casi más importante todavía, hay que tener solvencia. Tú no puedes enfrentarte el día del examen por primera vez a un caso en 6 horas. O sea, es No, una eso sí, barbaridad. eso es Gestión estar del muerto. tiempo. Es una barbaridad, sobre todo. O sea, yo, por ejemplo, yo es que tenía cronometrado perfectamente. Yo decía, pues mira, tengo que estar. Pues le pegaba 2 lecturas y decía, pues yo sabía que en el minuto 45 tenía que haber terminado la primera lectura. Claro. Sabía que la hora y media tenía que tener mi lista sucia de defectos. Sabía que más o menos a la hora y media así ya tenía que estar empezando a redactar. Por eso la práctica en casa es lo que a uno le da solvencia luego de cara al examen, de cara a todo. Y es verdad que sí que en los orales vivimos con el cronómetro pegado, ¿no? O sea, el cronómetro es prácticamente nuestra vida, sabes perfectamente lo que tardas en exponer este tema, esta pregunta, esto tal. Y yo creo que en el práctico hay que hacer lo mismo y tú sabes Exacto. cuándo tienes que pasar por cada punto redactando y haciéndolo en casa. Para mí yo creo que es tan clave el haber redactado en tu casa en 6 horas multitud de casos como tener una estructura. Yo desde luego, eso lo he aprendido también este año, porque yo, joder, al final voy aprendiendo de cada convocatoria. Y yo este año voy a exigir durante el año, mientras se vayan preparando los horarios, voy a exigir que al menos una vez al mes se redacte algo. No digo un examen largo, pero sí redactar una hora, redactar un par de horas para ir cogiendo también técnica de redacción. Carolina, tú por ejemplo, Sí. es lo que hacías. O sea, yo creo que la clave es hacerte esquemas, porque tú al final das un temario o así, unos apuntes tuyos bastante buenos, y tú te haces un esquema que al final es el que vas a seguir porque es tu esquema de calificación. Y luego tú pones casos prácticos de esa materia de intervención, pues casos prácticos Exacto. de materia de problemas de intervención, que eso sí hay que redactarlo. Un dictamen como tal, redactar entre años, lo veo complicado. No, eso Pero es tus difícil. casos prácticos que tú pones, Exacto. sí. Los mini casos, Los ¿no? mini Porque- casos, justo, eso porque sí. exacto, o sea, nosotros- Tienes que obligarte. La técnica es un poco, damos una teoría, porque al Sí. final lo hablábamos un poco fuera de cámaras y es verdad, o sea, el examen práctico es un examen teórico, Sí. pero te preguntan sobre la teoría siempre y cuando tú tengas la estructura del práctico, ¿no? Es una cosa un poco rara. Pero es verdad, o sea, al final evidentemente no deja de ser No es un cuestiones... examen de matemáticas. Claro, no es- es exacto, de eso- derecho. exacto, Sí, esto no es física, pero sí que es verdad que para tú poder llegar a responder teóricamente a la pregunta tienes que estar Por supuesto. en el punto concreto del esquema para responder a esa cuestión, ¿no? Entonces, de hecho, mi forma de preparar siempre ha sido generar, digamos, una teoría, como si cuando tú ibas a clase de la universidad te daban una teoría, y luego casos prácticos de consolidación de esa teoría, mini casos, ¿no? Sí. Que es un poco lo que estás diciendo. O sea, tú en realidad como que explicas lo que estudiamos, que parece muy obvio, pero al final como que necesitas verlo aplicado a la práctica desde la perspectiva de registrador, no desde Exacto. la perspectiva de derecho civil. Al Exacto. final tú aplicas, tú haces tu esquema, que al final es individual de cada uno, porque al final el esquema, pues... tal, Sí, claro, es tienes- una tú técnica haces una personal. directriz, pero al final es personal, que es lo que yo hacía en plan individual, yo tiraba como mi ficha de cada tema, de cada parte de la escritura pública con eso, y yo luego hacía los casos prácticos, lo que me parecía más difícil lo señalaba y lo que no, pues... Exacto. Además que redactar es importante porque una cosa es la resolución mental del caso y otra la forma en que la plasmas en el papel, que es luego lo que el tribunal va a escuchar cuando lo leas, ¿no? Exacto. No siempre es fácil. Cuanto antes se acostumbre uno a saber poner por escrito esa resolución, mejor, porque es una técnica también que vas a ir Exacto. perfeccionando. Y que con luego el al tiempo. final, yo lo que veo mucho es que, porque yo durante el año también intento redactar los defectos, lo hago yo, ¿no? Pero al final esto es como cuando aprendes un idioma, que aprendes mucho antes a entender lo que te están diciendo que hablarlo por ti mismo, ¿no? Y eso es un poco lo que veo que le pasa a los opositores. Exacto, sí, sí. De, Sí. es que lo que te está faltando, yo te lo estoy redactando, te lo estoy dando todo hecho, pero a ti te está faltando tu trabajo personal de, vale, voy a ponerme yo desde cero a ver este problema, cómo lo encuadro, ¿no? Y hay mucha gente que, por desgracia, en ese punto le cuesta muchísimo, entonces le coge mucho miedo Sí, al... en la clase práctica No. siempre se escucha, ¿cómo lo redacto? ¿Esto cómo lo Claro. redacto? Es como lo entiendo, pero ¿cómo ¿Cómo le doy Si forma? oye, es que el examen es escrito y lo Exacto. tienes que poner, si te lo sabes todo bien, pero no sabes explicarlo o escribirlo, que Sí, no sí, sirve o para sea, nada. y este año es una de las cosas que voy a implementar. Ahora veremos nuevos proyectos por la academia este año, pero desde luego esto lo voy a hacer 100%, que es al menos una vez al mes, 2, 3 mini casos, que eso te iba a redactar lo que es media hora como mucho. Darle un poco de esa forma de que el alumno sea el que me diga a mí lo que ha puesto, ¿no? Y también luego entre todos ir enriqueciéndonos, como eso tenemos a veces ocasión de hacer en el práctico, luego ya cuando somos, en el intensivo, cuando somos muchos, pues ya se pierde un poco eso. Pero recuerdo los primeros días cuando estábamos casi solos, que ahí sí que podíamos trabajar más estas cosas, ¿no? Vale, y bueno, un poco dejando de lado la oposición, yo creo que hemos hecho ya un análisis bastante completo de lo que ha sido la convocatoria. Yo, por mi parte, estoy súper satisfecho, la verdad. Creo que hemos conseguido muy buenos resultados.
Y además veo que la gente como que le ha gustado la preparación que hemos llevado, está conforme en líneas generales con lo que hemos hecho, ¿no? Desde luego yo animo a todo el mundo que esté opositando, que esté empezando, que esté a la mitad, que esté acabando, o sea, que de verdad es importante tomarse en serio el práctico, o sea, creo que es importantísimo, cada vez más. Ayer el otro día tuve la ocasión de hablar con la secretaria del tribunal y me dijo, es que ya hoy en día el práctico no se puede preparar en 2 meses, me lo dijo, fue ella la que me lo dijo. Tú estabas delante, efectivamente, o sea... Entonces ya es como un sentir general el hecho de, ojo, cuidado, el práctico es ahora el examen decisivo y tal, ¿no? Y la verdad que yo tengo la suerte de que habéis aprobado gente en la que yo confío mucho para ir hacia adelante con la academia y además que puedo delegar, ¿no? O sea, me veo con que si yo no voy a dar una clase de X cosa este año, tengo a gente que lo puede dar, especialmente... Carolina, Antonio, Miguel, o sea, cualquiera de vosotros podría hacerlo bien, ¿vale? También gente desde casa, que no se me enfaden, pero no, o sea, esa sensación sí que la tengo. Este año hemos hecho como un grupo más fuerte, ¿no? A nivel de la preparación. Así que, desde luego, os animo a que os integréis. Bueno, algunos ya estáis integrados. Sí. Con Miguel tenemos otro proyecto en mente que puede ser un proyecto interesante, lo que pasa es que se lo tiene que pensar. Acabas de soltar. Pero bueno, si sale adelante ya lo comunicaremos el proyecto más adelante, ¿no? Y ahora hablando ya un poco de bueno, lo que os espera el futuro, ¿cómo lo veis, no? O sea, ¿qué sensaciones tenéis ante esto que os viene? Ahora estáis en el cursillo de aspirantes. Los aspirantes, para lo que no lo La sepa, mitad del curso ha sido sobre inteligencia artificial y tokenización. Más inteligencia artificial que tokenización. Sobre ese tema tenéis el capítulo 3 de mi podcast, sobre el tema de blockchain y inteligencia artificial menos, pero más de blockchain, que eso es un tema muy interesante, la verdad, porque eso yo creo que es el futuro de la profesión, pasa mucho por ahí. Pero ahora estáis en el cursillo, estáis ya viendo un poco lo que va a ser la realidad de vuestro día a día. También tenéis ciertas expectativas, ¿no? Para elegir registro. ¿Cómo os veis? O sea, ¿cuáles son vuestras sensaciones? Ilusionado, o sea, Hombre, por supuesto, esa es la empezar, palabra, ¿no? joder, empezar una nueva etapa, o sea, sobre todo después de llevar tanto tiempo encerrado, que no hemos hecho otra cosa más que estudiar y decir, joder, pues recuperas tu vida, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más llama la atención. Y luego, claro, las posibilidades que te plantea la profesión, ¿no? De coger y decir, ves la lista de destinos y dices, joder, qué ilusión. Sí, justo. Yo, por ejemplo, nunca he estado en el País Vasco. O qué ilusión Mallorca, ¿sabes? Que a lo mejor luego nos puede llegar o no en función del puesto que hemos sacado, excepto Miguel, que por supuesto él puede elegir, y el resto de mortales, pues tendremos que poner nuestras preferencias y no sé, muy emocionado sobre todo con muchas ganas, ya lo decía, me decían, joder, ¿ya tienes ganas de empezar a trabajar? Y digo, sí, tengo ganas de empezar a trabajar, tengo muchas ganas, o sea, no por Llevas nada. muchos años preparando Claro, esto. digo, llevo muchos años preparando, y a mí, por ejemplo, a mí el derecho me gusta mucho, o sea, y que eso no lo comentábamos antes, pero, joder, a vosotros a lo mejor el tercero no os moló prepararlo, pero yo me lo pasé genial, Sí, o sea, yo aprendí un montonazo con el tercero, y ahora tengo muchas ganas de aplicarlo, muchas ganas. Y te darás cuenta de que el día a día del registro No difiere tiene mucho, mucho ¿no? que... Tiene No difiere mucho con... Exacto, tiene mucho que ver con esto. Y a mí hay muchos problemas que me surgen al registro que digo, o sea, esto ni pensando el caso práctico más complicado del mundo, Esto no podría lo puedo. llegar a pensar esto. O sea, la realidad supera la ficción completamente, vamos. Y entonces, ¿qué os gustaría? ¿Salir de casa? ¿Quedaros cerca de casa? Yo quiero quedarme cerca de casa porque dice que está Hombre, cerca si tú de tienes ya casa, familia, tengo hijos... familia, estoy casado, tengo Exacto. cariño, en camino. Un camino, una y media. Pero si no fuese por eso, pues yo me iría también a donde fuera. Es decir, forma parte también del momento, ¿no? Es el Exacto. momento de hacerlo, de probar un poco la aventura. Luego ya habrá tiempo para coger registro cerca de casa o asentarse en alguna ciudad o lo que sea, ¿no? Pero la aventurilla. O sea, yo soy del sur y yo quiero, no, bueno, lo que me llegue, pero si yo pudiese elegir, fuese número 1, yo elegiría norte y foral. A mí me gusta el foral. O sea, norte y derecho Y foral, ¿no? sí, O sea, sí.
Un sea, tipo no me da de ir a sufrir, ¿no? Ya, pero si no lo hago ahora, Gratuitamente. no, joder, si no lo hago ahora no lo voy a hacer dentro de 20 años. No, eso O está sea, claro. yo ahora tengo los temas frescos, sé que podría enfrentarme a eso y creo que me enriquecería bastante, Sí, es un poco lo que hablábamos antes con lo de que de usted decía de mi registro que era difícil, ¿no? justo. Y al final siempre hay tiempo de volver. Y derecho Total. común, o sea, Sí, o sea, yo, si os pudiese dar un consejo, mi consejo es, Perdón, sí, a mí me gustaría, que no sé si va a ser así, puede que no, ¿eh? Pero a mí mm, me gustaría empezar por un rústico. claro, Probar lo que es un registro de propiedad rústica, con mucha rústica, georreferenciación, etcétera, porque luego al final la tendencia suele ser, aunque no tiene por qué, hay gente que se queda Sí. con rústico toda la vida, ¿no? Luego tirar a un registro más urbano con mucha propiedad horizontal, sin bases Sí, gráficas, o pero sea- bueno, o sea, yo creo que es interesante una carrera, pues plantearse el pasar por distintos tipos está de claro que la cosas. casuística más compleja normalmente la vas a encontrar en un rústico, ¿no? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, que bueno, soy amigo del que se jubiló en el barrio de Salamanca y me decía, ojo, porque este registro es súper complicado por la cantidad de pactos que existen en los estatutos, tienes que estar todo el día mirando limitaciones de disponer, no sé qué, ¿no? O sea, que luego cada registro tiene su cosa. Pero sí que así, a bote pronto, podríamos decir que un rústico es donde te vas a encontrar un poco esa versatilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Más complejidad de cosas raras, porque las cosas raras vienen de la configuración de la tierra, que muchas veces son configuraciones de concentraciones parcelarias que se han quedado por hacer o que se han hecho de aquella manera, reparcelaciones que hay que rectificar, Bueno, y hay muchos expropiaciones. hay muchos expedientes de concentración parcelaria que están a medias, ¿eh? Exacto, Hay o sea, muchísimos. ¿Y qué ocurre con esas fincas? ¿Están paradas? ¿Funcionan como? O sea, toda esa historia, pues igual, plantea muchos problemas. exacto, y luego mucha obra nueva vas a encontrar de todo tipo, muchos pactos entre vecinos, de limitaciones, de comunidades, de no sé qué. Entonces, al final, sí que desde luego yo creo que es para foguearse y para empezar, yo creo que lo mejor siempre, yo mi consejo siempre es un rústico. Porque además luego hay ese tema de, si me voy a un urbano, luego irme a un rústico me cuesta muchísimo Sí, más, ¿no? justo. Claro. Entonces, un poco cerrarte el círculo que no tienes por qué cerrártelo. O sea, oye, yo empiezo en un rústico, aprendo, sé lo que son las bases gráficas, sé cómo se gestionan las bases gráficas, que eso ha sido, para mí, la revolución más importante del registro, junto con lo del registro electrónico, pero lo de las bases gráficas ha sido un paso fundamental para los registros tipo el mío, por Yo, de ejemplo, hecho, ¿no? es que a lo mejor termino en uno, o empiezo, mejor dicho, en uno urbano y uno de los temas que no me preocupan es pues estar varios años y llegar después de varios años de profesión y no manejar Claro. nada de bases gráficas. Claro. Porque si no me veo exigido en mi día a día la inscripción de representaciones gráficas, porque es plenamente urbano, Sí que es verdad que yo creo que el urbano va a evolucionar hacia la incorporación de la base gráfica a los pisos y locales, ¿eh? Lo que pasa que eso todavía yo creo que están trabajando, pero todavía le queda, ¿no? Entonces sí que es, sobre todo que el rústico te da una cosa que el urbano yo creo que por la propia naturaleza del suelo no te da, que es que la configuración inicial que tú tienes en el registro a veces es diferente de la que te encuentras en la realidad. Entonces tienes que estar luchando todo el día entre esto que quieren hacer es viable conforme a lo que yo tengo en el registro o no. Eso en un urbano no suele pasar porque el metro cuadrado vale mucho más y entonces la gente tiene muy bien delimitadas sus solares, sus parcelas donde quiere construir, ¿no? Pero en un rústico, que estás hablando de 5 hectáreas, entre 5 hectáreas y 5 hectáreas y 100 metros, pues parece que es una chorrada, ¿no? Entonces tú te encuentras muchas veces configuraciones registrales que ves la finca, ves la realidad y ahí es donde entra el criterio del registrador y donde de verdad aprendes de esto sí, esto no, esto hay que hacerlo estrictamente conforme a la ley, esto es más interpretable y notificando valdría, ¿no? Es un poco la idea. Sí. O sea, en definitiva, tú te quieres quedar cerca de casa, lógicamente, y vosotros dos iros al norte Bueno, a a mí, pasar A mí frío. que me llegue, ya, yo, sí. yo, mira, no, no, Bueno, depende de qué norte, momentos. porque en Tamarite de Litera, que es donde estoy yo, hace un calor en verano que ni, no sé, ni en un desierto, vamos. no, a mí al gustarme mucho la casa también me gustaría un registro con posibilidades cinegéticas. Eh, por eso no me importa desplazarme a ningún lado, pero si es posible que tenga cerca, por ejemplo, la zona de la cordillera Cantábrica, Pirineos, o toda Sí. la zona de Castilla y León y demás, que hay muy buenos fotos de corzos. ¿Tenéis registros por Asturias? Creo que hay, bueno, Cangas. Bueno, Cangas de Orís seguramente se quede ahí. Seguramente. O sea que... Ese tiene buena caza, yo creo, por Sí, ahí. está, bueno, está muy pegado a la cordillera Cantábrica y lo que digo, o sea que... Además tienes playa y montaña ahí.
Maravilloso. ¿Y tú, Carolina, también por Asturias o por dónde? No, yo quiero forar. O sea, Asturias, o sea, Galicia, fuera. Galicia, Galicia, País Vasco, País Aragón, Vasco. Cataluña, bueno, Cataluña dependiendo. Navarra no salió, ¿no? No lo sé. Navarra no suele salir, yo creo, además, ¿eh? O sea, Bueno, el derecho, bueno, me callo. luego lo que te va a pasar si coges un derecho foral, que es lo que ya me pasa a mí. Lo que pasa es que yo tengo la suerte que luego con los prácticos cambio. Que es que yo ya veo el derecho civil desde la perspectiva del foral. Ya. Entonces, a mí lo normal ya no es hablar de sociedades gananciales, sino de consorcio foral, no es hablar de... Es hablar del expectante de viudedad y tal. Y a veces me sorprendo a mí mismo diciendo, coño, pero es que esto no tiene nada... Fuera de aquí no es así, ¿no? Sí, Entonces eso también te puede pasar. sí. Bueno, no pasa nada. O sea, me gusta. O sea, quiero. Igual el que me llegue contenta y feliz. Hombre, cualquiera de los Sí. que os llegue va a ser bueno, va a ser un Justo. buen sitio para iniciar. Sí. Y luego también yo os quiero animar de que no dejéis de hacer cosas, ¿no? O sea, yo sé que vosotros tres especialmente os gusta seguir empujando. Hay muchas cosas que hacer, también a nivel personal. Siempre el doctorado es una buena opción, ¿no? Algún tipo de máster que te pueda ayudar luego al día a día, ¿no? La propia dar clases, preparación. Y entonces muchas ahí opciones. enfocamos con el tema de que yo os invito evidentemente a preparar conmigo. Para mí sería un placer poder contar con vosotros, que ya desde luego ya cuento, y que tenemos muchos proyectos y que hay que seguir avanzando, ¿no? Sí. Así que nada, vamos a cerrar este capítulo. La verdad que ha sido un lujazo tener a estos invitados hoy. Espero que vengan muchas más veces. Hay que plantear también algún tipo de tertulia jurídica, que eso siempre ha sido una de las claves para mí de este proyecto del podcast. Y nada, disfrutar, os lo habéis ganado, enhorabuena, sois unos cracks y a por ello, a seguir que ahora salga una nueva promoción de gente potente, entre otras, poniendo a nosotros nuestro granito de arena. Por Sí, supuesto. por supuesto. Gracias. Y recordad, si os ha gustado el vídeo podéis ver el episodio completo en el link en la descripción. Un saludo y hasta el próximo vídeo.